Bueno, en esta presentación vamos a revisar los conceptos de satisfacibilidad, contradicción y tautología desde una nueva perspectiva y en particular usando una herramienta conocida como Tableau. Los Tableau, digamos, o el método de Tableau, fue desarrollado originalmente por el matemático lógico holandés Bethe y simplificado para el caso, o simplificado en su versión moderna, por Raymond Smullyan, ¿no? Y Smullyan es alguien que ya conocemos de la isla de los caballeros y mentirosos y su libro Laberintos Lógicos. De hecho, el mismo libro Laberintos Lógicos tiene en el capítulo 11 una introducción muy linda y concisa a qué es un Tableau o qué es el método Tableau. Y también vamos a usar como referencia en este tema el libro Lógica de primer orden de Smullyan y en particular el capítulo 2 del libro. El método de Tableau se basa en la siguiente observación, ¿no? escrita en este caso en forma de proposición, y lo que dice es que o lo que tiene en cuenta el método, ¿no? Es justamente esto de que para toda interpretación se cumple lo siguiente, ¿no? Nos dice, si la negación de una fórmula es verdadera, entonces la fórmula en sí tiene que ser falsa, y si la negación de la fórmula es falsa, entonces la fórmula tiene que ser verdadera, ¿no? Y para el caso del resto de los conectivos lógicos o de los conectores lógicos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Decimos que una conjunción es verdadera si y solo si cada una de las partes de la conjunción es verdadera, y una conjunción es falsa si y solo si algunas de las partes de la conjunción es falsa, ¿no? Algo parecido pasa para la disyunción y para la implicación algo también muy similar, ¿no? Hay varias presentaciones del método Tableau, la que vamos a seguir nosotros tiene un poco que ver con cómo usar el método para chequear satisfacibilidad, ¿no? Y si uno se fija cuando una fórmula es satisfacible, ¿no? Cuando tenemos una interpretación que la hace verdadera. Y en ese caso nosotros ya vimos que, por ejemplo, usando las tablas de verdad, uno podría ir recorriendo, digamos, cada una de las filas de la tabla de verdad hasta que encuentra cuál es la interpretación que hace la fórmula verdadera, ¿no? Pero ahí vimos que cuando tenemos muchos símbolos proposicionales en nuestra tabla de verdad, esto se hace difícil, ¿no? Vimos que la cantidad de filas que tiene una tabla de verdad crece de manera exponencial con respecto a la cantidad de símbolos de proposición que tiene nuestra fórmula, ¿no? En particular, vimos que por cada símbolo de proposición, la cantidad de filas de la tabla se va duplicando, ¿no? Lo que nos dicen este método de Tableau nos ayuda a, a explorar las distintas interpretaciones de una fórmula de manera ordenada, ¿no? Y eso es en general, en términos generales, la esencia del método Tableau, ¿no? Pero, ¿qué es un Tableau? Y cuando uno empieza a buscar definiciones, hay definiciones más o menos rigurosas, ¿no? Acá vamos a tratar de introducir qué es un Tableau desde un punto de vista intuitivo, ¿no? Y bueno, vamos a ir poniéndonos más y más rigurosos con las definiciones a medida que dan falta, ¿no? Cuando uno mira un Tableau, es esta imagen que tenemos acá, ¿no? Y esta imagen representa un árbol cuyos nodos son fórmulas y que se construye, este árbol, ¿no? Se construye en base a ciertas reglas. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis para explicar qué es lo que queremos decir con esto es un árbol, ¿no? Claramente esta imagen no tiene mucha pinta de un árbol, pero si uno dice, bueno, mira, olvidémonos un poco de las fórmulas ahora
y presentemos esta imagen usando círculos y líneas, ¿no? Y esta imagen ya sí empieza a tener un poco más la pinta de un árbol, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno podría pensar que este es un árbol sin follaje, ¿no? Y sin entrar en detalles, vamos a ver que todas las figuras que tengan esta forma o una forma parecida, nosotros las vamos a llamar árboles, ¿no? Y estos árboles van a tener elementos distinguidos, ¿no? Vamos a llamar a cada uno de los círculos nodos. Vamos a llamar a un nodo particular, este que aparece coloreado con rojo, lo vamos a llamar raíz. Y a estos nodos que aparecen coloreado con verde los vamos a llamar hojas, ¿no? Y en particular vamos a llamar a estos caminos, ¿no? Que arrancan desde la raíz y van moviéndose de un nodo a otro, siguiendo las líneas que aparecen en el árbol, ¿no? Que arrancan desde la raíz y terminan en una hoja. Eso los vamos a llamar ramas, ¿no? Y ahora cuando uno usa esta terminología, queda mucho más en claro por qué los tablos se llaman árboles, ¿no? Y si no, me van a tener que creer. Entonces, resumiendo de este paréntesis, ¿no? Volviendo un poco al tema de Tableau, el Tableau es esta figura, ¿no? Un árbol cuyos nodos son en realidad fórmulas. A los tableaux ya vamos a ver que para poder trabajarlos los vamos a anotar con algunas expresiones auxiliares, ¿no? En particular vamos a anotar en la izquierda los distintos renglones que vayan apareciendo en el tablón, ¿no? Y a la derecha vamos a hacer explícita qué tipo de reglas fuimos usando para construir el tablón y ya vamos a ver cuáles son estas reglas. Y para algunas ramas vamos a usar al final de la rama una notación especial, ¿no? ¿Qué nos dice esta notación especial? Que en esta rama hay una contradicción si uno se fija qué está pasando entre el nodo que está en la fila 4, por ejemplo, y el nodo que está en la fila 6, ¿no? ¿Qué reglas vamos a usar para construir estos tableaux? Bueno, estas que vamos a discutir a continuación, ¿no? ¿Y cómo entendemos estas reglas? Y fíjense que el entender estas reglas retoma un poco lo que habíamos hablado antes, ¿no? ¿Cuál era la idea principal que íbamos a usar para construir un tableau, ¿no? Y, por ejemplo, la regla, ¿no? La regla que aparece en la esquina superior derecha, ¿no? Que elimina una conjunción usando lo que se llama una regla alfa, ¿no? Esta regla nos dice, mira, si aparece en algún lugar de tu rama una conjunción, vos lo que vas a hacer es, al final de esa rama, le vas a agregar las dos fórmulas que forman la conjunción, ¿no? Y el resto de las reglas se entienden de igual manera, ¿no? Vamos a tener reglas para eliminar conjunciones cuando estas conjunciones aparezcan negadas. Vamos a tener reglas para eliminar disyunciones cuando estas disyunciones aparezcan negadas y cuando no aparezcan negadas, ¿no? Vamos a tener reglas para eliminar implicaciones, tanto cuando aparezcan negadas como cuando aparezcan sin negar, ¿no? Nos van a hacer falta también reglas especiales, ¿no? Que nos permiten eliminar dobles negaciones, ¿no? Y vamos a tener un conjunto especial de reglas que nos van a permitir decir y anotar cuando una rama se encuentra cerrada o no. Y la idea justamente con estas reglas es ver cómo a partir de un árbol empiezo generando, cómo a partir de un árbol genero otro árbol.
¿Y qué vamos a hacer con estos árboles que generemos, ¿no? Con estos tableaux? Bueno, los vamos a usar para determinar satisfacibilidad de una fórmula. Y fíjense que satisfacibilidad es un caso general y tiene dos casos particulares, ¿no? Los casos particulares son contradicciones y tautologías, ¿no? Entonces, vamos a cubrir estos casos primero y después vamos a movernos al caso de satisfacibilidad, que es un poco más general, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a usar estos tableaux para chequear, ¿no? Contradicciones y tautologías, ¿no? Y vamos a decir que un tableau se encuentra cerrado si todas las ramas de ese tableau se encuentran cerrado. Y vamos a decir que un tableau para una fórmula es un tableau que tiene esa fórmula en la raíz, ¿no? Y fíjense qué es lo que va a pasar entonces, ¿no? Vamos a poder usar tableaux para chequear si una fórmula es una contradicción si encontramos un tableau para esa fórmula que tenga todas las ramas cerradas. Y vamos a poder chequear si una fórmula es una tautología, si podemos encontrar un tableau para la negación de esa fórmula que se encuentre cerrado. ¿Qué pinta tiene esto? Y bueno, podemos mirar estos ejemplos, ¿no? Estos ejemplos nos dicen, mira, esta fórmula particular es una contradicción. ¿Y por qué es una contradicción? Porque tenemos este tableau, ¿no? Que es un tableau para la fórmula. Fíjense que este tableau tiene a la fórmula que nosotros decimos es una contradicción en su raíz, ¿no? Y es un tableau que se encuentra cerrado, ¿no? Y de igual manera, esta otra fórmula de este ejemplo es una tautología. ¿Y por qué esta fórmula es una tautología? Y bueno, porque tenemos un tableau para la negación de esa fórmula, ¿no? Que se encuentra cerrado. El caso más general de satisfacibilidad nos va a hacer falta ver tableaux en un poco más de detalle y en particular nos va a hacer falta chequear qué es lo que está pasando a nivel de ramas, ¿no? Y vamos a decir que una rama está abierta si no está cerrada, y vamos a decir que una rama está saturada, ¿no? Si cualquier cosa que nosotros le querramos agregar a la rama usando alguna de las reglas de construcción de tableau, nos devuelve un nodo que ya está en la rama, ¿no? Y vamos a decir que una fórmula es satisfacible si podemos encontrar un tableau asociado a esa fórmula que tenga una rama que sea a la vez abierta y saturada. ¿Cómo ilustramos esto con un ejemplo? Decimos, bueno, miren, fíjense, esta fórmula es satisfacible. ¿Por qué es satisfacible? Porque tenemos este tableau asociado a la fórmula que tiene la rama esta que está resaltada, ¿no? que es a la vez saturada y abierta. Estas ramas saturadas y abiertas las podemos usar para construir interpretaciones, ¿no? o asignaciones. ¿Cómo construimos asignaciones o interpretaciones basadas en ramas abiertas? Bueno, teniendo en cuenta esta proposición, ¿no? Y esta proposición lo que nos dice es, mira, si vos podés construir un tableau para una fórmula que tenga una rama saturada y abierta, entonces quédate con esa rama saturada y abierta y arma una asignación de esta manera, ¿no? Si encontrás que el símbolo proposicional pertenece a la rama, en el sentido de que el símbolo proposicional es uno de los nodos de la rama, entonces tu asignación debería mapear ese símbolo proposicional a 1. Si la negación del símbolo proposicional pertenece a la rama, entonces la asignación que estás construyendo debería mapear el símbolo proposicional a 0.
Y si el símbolo proposicional no pertenece a la rama, bueno, no importa qué pase en ese sentido, vamos a tomar la decisión de mapearlo a cero. ¿Qué propiedad satisface esta asignación? La siguiente. Cuando consideramos cuál es la interpretación asociada a esta asignación, esa interpretación nos hace verdadera la fórmula que estamos considerando, ¿no? Entonces, de vuelta, si miramos un ejemplo, ¿no? Nos dice, consideremos qué pasa con esta fórmula. Esta fórmula, fíjense que podemos construir un tabló para la fórmula y ese tabló tiene esta rama que está resaltada, abierta. ¿Cuál va a ser la interpretación o la asignación en este caso que vamos a construir? Y bueno, fíjense que en esta rama el símbolo de proposición P aparece, entonces nuestra asignación va a mapear ese símbolo de proposición a 1, ¿no? Mientras que en esta rama el símbolo de proposición Q aparece negado, entonces nuestra interpretación lo que va a hacer es mapear este símbolo de proposición a 0, ¿no? Y ahora, si consideramos cuál es la interpretación asociada a esta asignación, vamos a poder determinar, ¿no?, que esa interpretación nos hace verdadera la fórmula, ¿no? Y eso se lo dejo a ustedes para que lo revisen en sus casas, ¿no? Todos estos temas los vamos a ir trabajando durante la semana en base a la práctica, ¿no?, asociada al tema de Tableau y en base también a clases de consulta.